Bien, estamos ya entrando a la recta final de este ciclo pascual, con el acontecimiento de Pentecostés este próximo domingo. La Iglesia Cristiana Católica corona el ciclo pascual en el que se nos ha venido insistiendo, como Jesús lo hiciera con sus discípulos, primero en que creyéramos en Él. Segundo, que también reconociéramos el misterio de su pasión, muerte, pero sobre todo su gloriosa resurrección de entre los muertos. Y tercero, que nos preparáramos para el acontecimiento de Pentecostés, es decir, el cumplimiento de la última promesa que le hizo a sus apóstoles cuando les dijo que antes de irse recibirían o que estuvieran atentos porque la manifestación del Consolador, del Paráclito, del Espíritu Santo era ya inminente. Por eso la recomendación de que no salieran de Jerusalén, para que de esta manera se mantuvieran firmes, unidos, y a partir de ahí llevaran una vida según el Espíritu de Dios. Y estamos ya por cumplir los 2000 años de ese acontecimiento, y la Iglesia nos invita a celebrarlo aún en este confinamiento con una actitud de fe, pero también de esperanza. De fe porque no podemos pasar desapercibidos ante este acontecimiento. De fe porque se nos invita continuamente a ser dóciles a la presencia de ese Espíritu Santo en nosotros. Espíritu que ungió con toda su fuerza aquella comunidad de 12 cuando estaban, o de 11, y junto con María 12, allá en Jerusalén, donde se manifestó por primera vez el Espíritu con toda su fuerza y con toda su plenitud. Y también porque allí es donde se inicia también la gran misión en el mundo, comenzando por Jerusalén y después saliendo a las periferias hasta llegar a los últimos rincones de la tierra. El testigo insigne de esta misión en el Espíritu, sin duda alguna, es San Pablo, a quien hoy lo vemos debatir entre los fariseos y los saduceos. Los fariseos que creían en la resurrección de los muertos y los saduceos que la negaban. Por eso, en su defensa que hace, crea un conflicto entre estos dos grupos religiosos y finalmente sale librado, no sin empujones, no sin gritos en medio de aquella asamblea que se dividió. Pero también es interesante oír, leer, como lo hemos hecho, cómo Jesús se le presenta y reconoce el testimonio de Pablo en esa asamblea, pero por el otro también le advierte que así como ha defendido a Jesucristo, su Evangelio, también tiene que hacerlo en Roma, porque a partir de ahí se lo van a llevar a Roma, para también testimoniar que efectivamente el Señor Jesús está vivo y había resucitado de entre los muertos. Queridos hermanos, la Iglesia es consciente de esta gran verdad y es la primera anunciadora en el mundo de esta gran alegría. Por eso, yo los invito, por un lado, a que nos sigamos preparando, como ya lo he venido diciendo en días pasados, para que este acontecimiento de Pentecostés lo vivamos como los apóstoles, así en confinamiento, así encerraditos en la casa. El libro de los Hechos de los Apóstoles, al iniciar este libro santo, nos narra cómo se dio el capítulo 2, este
este hecho de fe y yo los invito para que nos vayamos preparando y disponiendo a ese acontecimiento. No estamos solos. A pesar de esta pandemia que estamos viviendo en el mundo, y México no es la excepción, y particularmente en nuestro estado de Guerrero, no estamos solos. El Espíritu de Dios está con nosotros. Más de uno dirá, entonces, ¿por qué Dios nos está castigando de esta manera? Dios no nos castiga, Dios nos ama. Dios permite muchas cosas, pero por la libertad de nosotros. Entonces, no empecemos ahí con que Dios nos está castigando, porque no es cierto. Dios sufre con nosotros al ver a tantos enfermos. Dios sufre con nosotros al ver a tantos ya que han fallecido, y algunos, y no pocos de ellos, han recibido a sus seres queridos en una cajita, porque por el temor a que se infecten sus familiares. Ese dolor es indescriptible y yo lo entiendo, pero Dios no puede castigarlos. Permite algunas cosas, y lo he dicho en otras ocasiones. ¿Qué nos está diciendo Dios con esta pandemia que estamos viviendo en el mundo? Dios escribe en renglones torcidos, y bien valdría la pena preguntarnos, Señor, ¿qué nos estás diciendo con este confinamiento en el que estamos hoy viviendo? Cuando ya queremos caminar en las plazas, cuando ya queremos ir a los centros comerciales, cuando ya queremos ir a los espacios deportivos, cuando ya queremos regresar a las aulas y no podemos. ¿Qué nos estás diciendo? ¿A qué nos estás invitando? Y yo estoy seguro que Dios nos sigue gritando. No tengan miedo, conserven la paz. Voy a enviarles a mi Espíritu Santo, que los hará caminar en la verdad. Pero manténganse unidos, que reine la paz en ustedes. Solo en ese ambiente podremos entender la voluntad de Dios. Pero si de algo yo puedo decirles es de que Dios nos está hablando. Por otro lado, aprovechando también esta reflexión, es interesante escuchar a Jesús en esta oración sacerdotal que seguimos escuchando en esta lectura continuada del capítulo 17 del Evangelio de San Mateo, el deseo del Maestro en esa oración de frente, directa y clara con su Padre. Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí por el testimonio y la palabra de ellos. O sea, Jesús sigue orando por nosotros, para que nos hagan caso, para que no pasen desapercibidas estas palabras que estamos comentando con ustedes, a fin de conservar una de las características esenciales de su iglesia, y esa es la unidad. Esa característica que profesamos cada domingo cuando decimos, creo en la iglesia que es una, no dos, una. Pues Jesucristo quiere a la iglesia unida, no dividida. Porque creemos en una iglesia que es santa, puesto que su fundador es santo. Creemos en una iglesia que es católica, porque es universal, es para todos los hombres, de todos los tiempos, de todas las latitudes. Y decimos, creo también en la iglesia que es apostólica, porque fue cimentada en la roca de los apóstoles, y no por decisión egoísta de Pedro y los demás, sino por voluntad de Cristo.
Por lo tanto, nuestra iglesia es una iglesia sólida. No la minimicemos. Y la familia es una expresión de esa iglesia de Jesucristo, porque es como una pequeña iglesia doméstica, en donde se deben vivir los valores intrínsecos de su misma naturaleza: la convivencia, el respeto, la promoción de la unidad, la práctica de la justicia y la verdad. Quizás por allí nos esté hablando Dios. Y no generar violencia, no generar desesperación, angustia, no. Es cierto que ya estamos desgastados, es cierto que ya estamos cansados. Pues demos el extra que se nos sigue pidiendo. Y como lo he repetido también en muchas ocasiones, pidámosle a Dios que pronto esta situación de emergencia sanitaria que vivimos se acabe pronto. Pero no se va a terminar si no ponemos la parte que nos toca. Por favor, háblenle a sus familiares que no salgan. Si queremos detener esta pandemia, los primeros responsables somos nosotros. De verdad. Y si no nos confinamos, no vamos a poder superar esta emergencia sanitaria. Es cierto, hay que pedirle a Dios que pronto termine esta pesadilla, pero que nos mantengamos en la unidad, asistidos con la fuerza del Espíritu Santo de Dios y resguardando aquellas recomendaciones que desde el principio de la pandemia, antes de que llegara a México, se nos comenzaron a dar. Lávense las manos frecuentemente. Si van a estornudar, doblen el codo. Quédense en casa si no tienen nada que hacer. Hoy se nos está dando otro elemento necesario, el cubrebocas. Yo sé que a muchos a lo mejor no nos gusta, pero no lo cargamos no porque nos guste o no, lo cargamos porque es una emergencia. Y sí es cierto que a lo mejor no nos va a proteger al 100%, por lo menos nos va a ayudar. Eso ténganlo por seguro. Así es de que, pues mientras pasamos esta emergencia, pidámosle a Dios que nos ayude a salir de esta situación dolorosa en la que estamos viviendo. A mí me duele mucho cómo va creciendo el contagio de muchas personas que sin deberla ni temerla están muriendo. Gente inocente que no merece morir así, ni mucho menos estar postrados a una camilla, entubados y aplicándoles oxígeno porque no pueden respirar. No se merece esos hermanos nuestros estar postrados aún en una cama así. Todo por nuestra negligencia de no guardar la sana distancia, de no hacer nuestras las recomendaciones que se nos han dado y que ya muchos se han contagiado. El enemigo, como lo he expresado, es invisible. Puede entrar por la boca, por la nariz, por los ojos. Y por lo que estamos viendo ya de víctimas en el mundo, es letal, es mortal. Atendamos esta recomendación y la seguiré repitiendo cuantas veces sean necesarias. No nos confiemos. Dios quiere
que vivamos en la alegría, en el entusiasmo, pero también en la esperanza de saber que siempre camina con nosotros. Pues pidámosle a nuestro Dios, que es un Dios bueno, que es un Dios fiel, que si alguna pena, alguna culpa tenemos, que nos la perdone, pero que salgamos adelante, a cuidarnos y a cuidar a nuestros seres queridos, y ya no contagiemos a más personas inocentes. Ya tenemos muchos. Que Dios nos bendiga, nos proteja y nos conceda vernos libres de esta terrible enfermedad. Se lo pedimos con fe. Que los misterios que hemos recibido, Señor, iluminen nuestra fe con sus enseñanzas y por su participación nos renueven para que merezcamos alcanzar los dones de tu Espíritu. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Hoy por el mediodía, en un espacio noticioso de un periodista, el gobernador Héctor Astudillo Flores, de aquí de nuestro estado, decía con mucha preocupación, pero también con mucha firmeza, que no va a ser posible reiniciar las actividades en nuestro estado de esta sana o de esta nueva etapa de nuestra vida social, y que al mismo tiempo nos seguía invitando para que atendamos todas las recomendaciones que el sector salud, tanto federal como estatal, así como municipal, siguen implementando en nuestra entidad federativa. Por eso yo sigo insistiéndole sobre la conveniencia de cuidar mucho eso. Ya debiéramos haber iniciado de manera escalonada el inicio de la vida social en nuestro estado, pero desgraciadamente no están dadas las condiciones para iniciarla, y eso sí nos preocupa. Ojalá y que no estemos gritando en el desierto, pues, y que seamos cuidadosos en eso. Para aquellos que no creían en la existencia de esta enfermedad, ahí están las cifras de contagiados en México, en Guerrero, y también las defunciones que hemos tenido, que han enlutado a muchas familias en nuestro estado. Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Taxco siguen siendo los focos de infección más altos, y por lo mismo de muchos decesos. Por favor, atendamos estas medidas urgentes. Queremos salir de esta emergencia, pero dependerá mucho de nosotros. Les sigo dejando esta invitación, y que ojalá pronto podamos volver a esta nueva vida social que tenemos por delante. Gracias a todos por su atención, gracias al equipo de liturgia que cada mañana y en la tarde nos acompañan, a lectores, ministros extraordinarios, el Ministerio de Canto, y desde luego también al equipo de la Pastoral de la Comunicación, que a través de las redes sociales y las plataformas digitales
nos hacen entrar a sus hogares. Oren mucho, pídanle a Dios por nosotros, para que sigamos prestando este servicio con la misma alegría, entusiasmo y fe con que lo hacemos todos los días. Nos vamos con la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Que la alegría de Jesús resucitado siga siendo su fuerza. Demos Pueden gracias seguir en a paz. Demos gracias a Dios. Buenas noches a todos. Buenas Que descansen.